El cáncer que se hereda, este 10%, predominantemente tiene que ver con la mujer. Muchas pacientes dicen, en mi familia no hay cáncer, ¿para qué voy al ginecólogo si yo no tengo antecedentes, no? O sea, sabiendo que la mayoría no es hereditario. No es hereditario. Creo que lo más importante es justo conocer los antecedentes familiares. Una paciente puede tener 1 de cada 8 el riesgo de cáncer de mama. Con esta mutación, sobre todo la tipo 1, ese riesgo se incrementa hasta un 80%. No sé si han visto que ya en cualquier laboratorio puede llegar la paciente y solita decir, ¿me puede hacer estos genes? Y ellas solitas lo interpretan como si fueran genetistas, oncólogos y ginecólogos. De hecho, es muy común que en la consulta la gran mayoría de las pacientes traten de compararse con otras pacientes, ¿no? Es que tengo una conocida que tuvo cáncer de mama y primero la operaron o primero le dieron quimioterapia o tuvo un pronóstico de este tipo. Y lo primero que les digo es, nunca te compares. En la última etapa, en la etapa donde ya está pues más avanzado este cáncer, pues la sobrevida en esta tablita era muy baja. Y lo que está diciendo el doctor es que hoy en día el pronóstico y las cosas han cambiado, la ciencia ha avanzado tanto que les va muy bien a las pacientes. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Gloria Rivero, soy ginecóloga robótica. Bienvenidos a otro capítulo en su podcast Más Allá del Cáncer. Y el día de hoy tenemos a unos grandes invitados. Y vamos a empezar de este lado con la doctora. Hola, yo soy la doctora Erika Valencia, soy ginecóloga y obstetra. Muchísimas gracias por la invitación. Y de este lado tenemos a los doctores. Soy Rosa María Álvarez, soy médico especialista en genética y estoy muy contenta de poder compartir hoy este espacio con ustedes. Y muchas gracias, Gloria. Yo soy el doctor Leopoldo Lugo, soy médico oncólogo y me encuentro en Querétaro. Perfecto, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sigue siendo el cáncer de mama y hemos tenido varios capítulos, vayan a verlos porque están muy buenos, porque lo más importante que queremos es que esta plática sea muy amena, porque el tema de hoy es si tú tienes un familiar, por ejemplo, tu mami o alguna hermana tuvo cáncer de mama, empiezan a generar muchas dudas, mucho miedo si tú podrías tener cáncer de mama y el día de hoy la doctora nos va a platicar qué hace ella, pero también viene otra parte muy importante de ponerle nombre y apellido al diagnóstico de cáncer de mama para poder dar un tratamiento y en esa parte viene un tema muy importante que lo vamos a hacer muy ameno para que lo puedas entender y es la parte que le toca al doctor Leopoldo que nos va a ayudar con ese tema. Entonces vamos a empezar con la parte con la doctora. Platícanos qué pasa, en qué momento tú derivas a una paciente con la genetista. Sí, este tema me parece sumamente importante porque nosotras como ginecólogas somos el primer contacto. Nosotras tenemos que captar a esas pacientes y decirles, esto es muy importante y por lo tanto te vamos a derivar con la doctora genetista, con el doctor oncólogo. Pero ¿qué pasa? Llegan con nosotras las pacientes, tenemos que hacer una historia clínica completa para conocer los antecedentes importantes. Es básico que nosotros preguntemos en la consulta, ¿alguien en tu familia tiene cáncer? ¿Cómo están tus papás, tus abuelos, tus hermanos? Y no solamente cáncer de mama, puede ser cáncer de ovario, cáncer de colon, muchos otros tipos de cáncer. Entonces, si la paciente tiene este tipo de antecedentes, desde ahí nosotros tenemos que tener este foquito rojo de cuidado, hay que indagar más en el tema, supongo que estarán de acuerdo conmigo. Después de ahí, nosotros pasamos a hacer una exploración, enfocándonos directamente al cáncer de mama. Se tienen que quitar su ropita, se ponen una bata, siempre estamos una enfermera, un asistente, la paciente y yo. Ahí yo las exploro. Hacemos una exploración completa de mama, incluyendo cuello, clavículas, axilas, mamas. A mí me gusta mucho en esta parte enseñarle a la paciente cómo ella se tiene que autoexplorar. A partir de los 20 años, nosotros les recomendamos que cada mes, terminando su periodo menstrual, su menstruación, su sangrado como tal, ahí ellas se autoexploren. Es importante que sepan que los brazos van en la cabeza, en la cintura, que se vean frente al espejo, que se pongan en diferentes posiciones y que de esta manera ellas puedan notar algún cambio. Yo siempre les digo, es normal que todas tengamos una mama más grande que la otra, ¿no? Porque eso es lo que todas me preguntan, doctora, es que yo me veo esta más grande que la otra. Sí, es bastante común y casi todas tenemos una más grande que la otra, pero esto se debe de quedar en esa proporción, no debe de aumentar el tamaño de una. Entonces, ya que yo les estoy contando todo esto en la exploración, me gusta que ellas conozcan cómo deben de hacerlo en su casa
Y de ahí continuamos con la revisión ginecológica, ¿no? Depende la edad y los antecedentes lo que yo les voy a solicitar. Si son pacientes menores de 40 años y tienen algún antecedente o yo noto algo anormal, les vamos a solicitar un ultrasonido, que es lo ideal por la edad. Después de los 40 años, nosotros realizamos mastografías de manera anual, aunque todo esté perfecto, ¿no? Porque también esa es una pregunta muy común en la consulta de doctora, pero mi mastografía del año pasado salió bien, ¿de verdad me la tengo que volver a hacer? La respuesta es sí. También, no sé si les ha pasado en consulta, pero muchas pacientes tienen este miedo o han escuchado en redes o no sé, la verdad en dónde, que hacerse la mastografía cada año les va a causar cáncer. Entonces, bueno, es muy importante que sepan que vale mucho la pena hacer la mastografía. Yo sé que es incómodo, que no nos gusta, pero realmente nos da información muy valiosa acerca de este tema. Entonces, dependiendo del resultado de la mastografía, ahí decidimos qué hacer. Sabes que sí, te la tienes que seguir haciendo cada año, o sabes que no, vamos a hacerla cada 6 meses, o definitivamente te voy a derivar porque necesitamos hacer una biopsia para estar seguros de qué está pasando con tus glándulas mamarias. Entonces ahí es donde nosotros como médicos de primer contacto, uno, hay que enseñarle a la paciente cómo ella se tiene que revisar en casa. 2, que tiene que venir cuando ella considere que algo está fuera de lo normal. Y 3, nosotros detectar oportunamente una lesión o un riesgo de cáncer para poder derivarlo. Por ejemplo, si esta paciente a mí me dice, oye, mi mamá tiene cáncer de mama, mi hermana, desde ese momento yo estoy pensando, sería bueno que esta paciente acudiera a una genetista, porque tal vez en este momento no tiene una enfermedad, pero podemos tener mucho más información para darle un beneficio extra a la paciente con la doctora, ¿no? Por ejemplo. O a menos que yo haga un diagnóstico de que, sabes que ya la mandé a biopsia y me salió un cáncer, bueno, derivarla directamente al oncólogo. Es muy importante que por esto las pacientes, aunque no tengan dolor, sospecha de que algo malo está pasando, vengan a sus revisiones ginecológicas al menos una vez al año, sin importar la edad, sin importar que sus mastografías hayan estado bien los años pasados, para hacer también su Papá Nicolau y otros tipos de screening de otro cáncer, ¿no? Prácticamente tenemos 2 escenarios en la consulta. Aquella paciente que únicamente viene a su revisión anual y ya nos empieza a decir que hay factores de riesgo como que varias de la familia o al menos una de la familia pudiera tener cáncer de mama. Es un foquito y que vale la pena mandarla al genetista. Y en el otro escenario tenemos ya una paciente con diagnóstico de cáncer de mama y que las demás personas en la familia están preguntando si este cáncer otras personas lo pudieran heredar y es el momento en el que nosotros la mandamos con la genetista. Y sí nos gustaría saber qué hace usted, doctor, en su consulta cuando le llegan pacientes así. Me parece una excelente pregunta y de hecho es una pregunta que no solo tiene cualquier persona que hoy nos está viendo o que nos está escuchando, sino que entre colegas muchas veces también acuden conmigo y me dicen, oye, ¿tú cómo ves a un paciente? O sea, ¿tienes como tal una consulta o estás en un laboratorio o exclusivamente te llegan reportes de DNA? ¿Qué haces? Los genetistas somos médicos que, como bien dijo la doctora, nuestra base del diagnóstico es una historia clínica, pero tenemos algo que nos hace diferentes en donde el tratamiento que nosotros damos es la palabra. Y esto es algo sumamente inusual ya en nuestro tiempo, porque habitualmente cuando vamos al doctor, tú sales esperando ir con una receta para que inmediatamente te compres un medicamento y te sientas mejor. Y cuando vas con un genetista, lo que tú vas a tener es la explicación del porqué de tu enfermedad. Y saber por qué ocurre una enfermedad es vital para entenderla, para entender entonces con ese comportamiento cuáles son las mejores opciones de tratarla, para saber si yo lo tengo, quién más en mi familia también lo puede llegar a tener y para entonces anticiparnos y evitar que ocurra con la misma historia. No hemos llegado todavía al momento de eliminar las enfermedades, pero conocer nuestra historia va a ser un elemento crucial para no repetir esos mismos momentos de tristeza, de dolor o de pérdidas tempranas, como puede llegar a ocurrir con el cáncer.
Entonces, algo que hace un genetista es documentar no solo tu historia clínica completa, sino también tu árbol genealógico y documentar si podría haber un origen hereditario o genético de tu enfermedad. En el cáncer no todo tiene que ver con la herencia y eso es algo muy importante que ahora señalemos porque tampoco la idea es que nos asustemos, ¿no? Porque el cáncer hoy día es muy frecuente. En nuestras familias va a haber alguien con cáncer y no por eso todo va a ser hereditario. Y es que eso que mencionas es súper importante que ahorita nos explique cuál es la diferencia entre genético y hereditario, porque es diferente, pero no solamente eso. Si ustedes agarran cualquier cosa de medicina y ustedes empiezan a leer casi todos los capítulos hay algo que dice, esto es genético, esto es hereditario, este es no sé qué, y entonces pues ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre genético y hereditario. Entonces, platíquenos, doctora. Esta distinción es muy importante particularmente en el cáncer, porque todo el cáncer es genético. ¿Y cómo lo explicamos? Imaginemos que todos nosotros estamos construidos como un edificio. No vemos los ladrillos, pero sabemos que estamos ahí en una pared observando que esa es la composición. Así los humanos o los seres vivos tenemos células y las células tienen un núcleo donde están guardadas las instrucciones para que uno funcione. Imaginemos que vamos a preparar una receta. Y entonces vamos a seguir los ingredientes y los pasos y por error alguien omitió o puso de más ingredientes. Entonces imagínense que uno quiere hacer un pastel y en lugar de harina dice arena. Ese tipo de errores nos lleva a que entonces la receta ya no ocurra. Y esas recetas es esto que llamamos información genética. Entonces, en los núcleos de cada célula está esa información genética que lo que ocurre para que las células crezcan, tengan energía, formen piel, formen cabello, es que tienen que estarse leyendo continuamente. Que tengamos los ojos hermosos como los de ustedes, o el cabello largo, o midamos unos 60, está escrito ahí. Entonces, lo que ocurre en el cáncer es que un día esa información genética de una célula en particular, de la mama, ¿no? Hoy que estamos hablando de ello, se altera, pero únicamente la información genética de ese núcleo, de esa célula de la mama. Y ahí entonces empieza el caos. Es como si existiera una guerra civil. Esa célula rebelde ya no sabe seguir las reglas del resto del espacio donde está. Y entonces es como si yo ya no quiero pagar impuestos, o ya no quiero ir a la escuela o al trabajo, y empiezo a tener hijitas igual de rebeldes que yo. Y entonces con el paso del tiempo ya no son 2, ni 4, ni 16, ni 32. Son miles y millones que forman un tumor, una masa que podemos tocar en la autoexploración o que podemos ver en una mastografía. Todo eso ocurre en el cáncer. Para que tengamos entonces una enfermedad de este tipo, debe de haber errores genéticos en una primera célula de un lugar en particular de nuestro cuerpo. Herencia quiere decir que tenemos alterada la información de esas recetas, pero en cada célula de nuestro cuerpo, en cada ladrillo del edificio total que somos, incluyendo el óvulo y el espermatozoide, que son como las semillas para que todos tengamos esa posibilidad de reproducirnos, y que entonces, cuando yo tenga hijos, voy a tener la opción de también transmitirlos ese tipo de errores a mi descendencia. Si yo tengo hermanas, si yo tengo hermanos, lo mismo que hay en mí, hay un riesgo de que se comparten ellos y esto lo vemos como una cascada. Cada vez que hay alguien afectado, lo puede seguir transmitiendo. Entonces, en mi especialidad nos dedicamos a distinguir primero la naturaleza de las enfermedades, que es la mayoría en el cáncer, la mayoría van a ser enfermedades genéticas, pero no hereditarias, le decimos esporádicas, a cualquiera le puede tocar. Y el 10% van a ser hereditarias. Si lo vemos hoy en sus consultas, 10 mujeres con cáncer de mama, una tiene esta explicación de herencia, de información genética que se va a ir transmitiendo de padres a hijos, con mis hermanos y que se puede prevenir. Pero no es todo. ¿Específicamente cáncer de mama? Ese es otro gran como punto que afortunadamente ya también comentaron. Tenemos banderas rojas, esos focos rojos, que no solamente nos permite como enfocarnos en cáncer de mama. El cáncer que se hereda, este 10%, predominantemente tiene que ver con la mujer.
Y entonces aquí tenemos una gran opción con ustedes como ginecólogas, con los oncólogos, porque en sus consultas hay un grupo muy importante de pacientes que son mujeres y que tienen que ver con cáncer de mama, de ovario, del útero, sobre todo el endometrio, y que, como bien decía, a veces un varón puede tener cáncer de colon o cáncer de próstata, pero por cómo funcionan los genes, que son estas recetas para que funcionemos, están asociándose los riesgos a tumores en las mujeres. Entonces muchas veces pensamos herencia de cáncer solo mujer y no. Hay que pensar en las familias porque diferentes tipos de tumor nos pueden dar como pista, esas banderas rojas, para llegar a este tipo de explicación especial. Y sabe que siento que es súper importante eso que dice, porque muchas pacientes dicen, en mi familia no hay cáncer, ¿para qué voy al ginecólogo si yo no tengo antecedentes, no? O sea, sabiendo que la mayoría no es hereditario. No es hereditario. Y que las banderas rojas no solo tienen que ver con herencia. Y ahí es donde podemos hacer también la diferencia, porque si yo tengo a alguien con cáncer fuera de lo esperado, por ejemplo, súper joven, ¿no? Un cáncer de mama en una mujer en sus 20s, ok, sin historia, no tiene ni abuelita ni mamá, pero ya eso es una súper bandera roja para preguntarnos por qué alguien donde yo espero cáncer de mama en la menopausia o después, ¿por qué le está tocando en sus 20 años? Eso ya es una manera de poder decir, necesita una atención distinta y pensar en que el origen puede tener que ver con esto de herencia. También si el tipo del tumor puede ser muy raro. O sea, que cuando lo revisan, ¿no? Ya después de la biopsia y demás, dicen, bueno, el patólogo me está reportando que este tumor ocurre 1 en 2000. Ese tipo también de datos son banderas rojas. O que una mujer le haya tocado ya vivir más de una vez cáncer, no por metástasis, que sabemos que es parte de esta rebeldía de las células, sino por más diagnósticos primarios. Una mujer que ya tuvo cáncer de ovario, de colon y después de mama, o en el orden que sea, son banderas rojas. Entonces, esto nos hace como tener la importancia de conocer nuestra historia, saber de qué me he enfermado, por qué, oye mamá, cuando fui chica, esa bolita que me quitaron fue buena, fue mala, todo esto, y la historia de nuestra familia. Perfecto. Doctor, ¿usted algo que haya vivido en su consulta, que le llegan, cómo le llegan las pacientes a usted? Sí, justamente retomando lo que decía la doctora, después de que se hace el diagnóstico a través de una biopsia, ya sea por un antecedente de una autodetección o porque simplemente la paciente se hizo una prueba de tamizaje, creo que lo más importante es justo conocer los antecedentes familiares. Digo, he tenido la oportunidad de tener pacientes diagnosticadas con algunas banderas rojas, con antecedentes familiares de cáncer de ovario, de mama en la familia, triples negativos, que es un tipo específico de tumor, una edad de presentación muy joven, que a nosotros como oncólogos nos hace sospechar, ¿no? De esta paciente pudiera tener algo genético hereditario, ¿no? Y bueno, compartirles que tuve la experiencia de conocer pacientes y familiares que al hacerse estas pruebas extendidas a través de una mutación en específico que se conoce como BRCA, hemos podido acceder a diagnósticos oportunos incluso antes de que se presente el cáncer y poder ofrecer procedimientos profilácticos, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de ellos, que uno de ellos es la mastectomía profiláctica, ¿no? Ese es importante, pongan atención, porque es la parte en la que todo mundo sabe, bueno, mucha gente sabe sobre una actriz muy importante que se hizo este tratamiento, que le llaman incluso en medicina, ¿cómo me decía, doctor? Bueno, justamente hablamos de Angelina Jolie y muchas veces lo conocemos como el síndrome de Angelina Jolie, ¿no? Ella tuvo antecedentes familiares de cáncer de mama, ella se hace la prueba de BRCA, se detecta que tiene una mutación. Es importante señalar, platicábamos en capítulos anteriores, que una paciente puede tener 1 de cada 8 el riesgo de cáncer de mama. Con esta mutación, sobre todo la tipo 1, ese riesgo se incrementa hasta un 80% de riesgo. Es un riesgo... 80% es que te va a dar, porque te va a dar, ¿no? Es un alto riesgo, no es una moneda al aire, porque habíamos dicho que el factor de riesgo de los más importantes era la edad, es decir, si ya tienes 50, 55 años, 60 años, aumenta mucho el riesgo. Si eres mujer, aumenta el riesgo, pero imagínense, estos riesgos son de 8, 13%, ahora imagínense tener un factor del 80%. Por eso es que Angelina sí se hizo el tratamiento profiláctico de quitarse la mama.
¿no? Así es, pero sí hay algunas situaciones clínicas que tenemos que tener muy en cuenta para saber a qué paciente y a qué familia vamos a derivar precisamente al genetista, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya le llegan a la doctora con la probabilidad de, oye, ¿sabes qué? Es que a mi mamá tiene el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Y usted ahí qué hace, doctora? Pues en primer lugar, justo esto de la comunicación, como les decía, la palabra para nosotros es fundamental, el que entiendan todo lo que vamos a hacer, porque como ya vimos, hacer estudios que tienen que ver con la información genética no son de todos los días, no es que yo voy a cualquier laboratorio, a cualquier lugar y pido saber mi glucosa, ¿no? Que es algo súper común, y también mi DNA para ver si tengo tal gen o tal gen bien escrito o mal escrito, que es esto que llamamos mutación. Entonces nosotros, de acuerdo a la historia personal, a la historia familiar, de los 20,000 genes que comprenden esa gran biblioteca que es nuestro DNA, podemos distinguir cuáles serían necesarios de leer. Pareciera que hoy estamos, y afortunadamente ya estamos muy cerca, de un momento tecnológico donde es accesible conocer el DNA, pero hay que saber cómo lo vamos a analizar y qué voy a obtener, ¿no? Como este tipo de respuestas de, bueno, para prevenir, para tomar decisiones respecto a cirugías, para tomar decisiones de tratamientos, pero para esto es vital que si yo tengo 20,000 genes, yo distinga primero cuáles tienen que ver con cáncer, que aproximadamente son 100, y de ahí cuáles tienen que ver con la historia de esta familia y de esta paciente, y solicite entonces el diagnóstico. Cuando llega conmigo un reporte de este tipo de estudios, tampoco es un reporte convencional. Yo sé que estamos acostumbrados, y esto es algo que también quisiéramos hoy transmitirles. No es como que uno ponga así en Google, ¿no? Quiero saber cómo está ChatGPT, doctora. ChatGPT. Sí, no, perdón, mi edad. También uso Hotmail, ya, para de una vez. Entonces, no es que uno puede estar solicitando estudios de manera autosolicitado y después autointerpretado. Aquí estamos hablando de estudios de una complejidad tal, porque está hablando de nuestro código del DNA, que el resultado tiene que estar pues interpretado en el contexto de la historia de la familia y justo para llevar mensajes, recomendaciones que no solo van a quedar en quien se hizo el estudio, sino en el resto de la familia. Y entonces ahí pues nosotros trabajamos íntimamente de la mano con oncología médica, oncología quirúrgica, psicología, nutrición, ginecología, y en realidad con toda esta visión de entender que no estoy viendo a una persona, a una mujer, sino a una familia completa, y que estas acciones de diagnóstico van a repercutir a muchas generaciones. ¿Por qué? Porque ya acompañamos en, bueno, si yo salí positiva y tengo 5 hijas, quiero que ahora ellas hagan el estudio para saber quién más lo heredó y que entonces de manera anticipada tomen decisiones respecto a estos riesgos y demás. De hecho, me gustaría mencionar que me parece muy importante esto del trabajo multidisciplinario. O sea, muchas veces a nosotros como oncólogos médicos nos llegan reportes de este tipo de mutaciones, pero hay algunas mutaciones que no necesariamente nos van a causar la enfermedad, ¿no? O nos van a poner en riesgo de ese cáncer de mama. Entonces ahí es cuando trabajamos mucho de la mano, porque son alteraciones que no necesariamente me van a generar el resultado final, que en este caso sería la enfermedad. Exacto. Y eso es súper importante porque no sé si han visto que ya en cualquier laboratorio puede llegar la paciente y solita decir, ¿me puede hacer estos genes? Y ellas solitas lo interpretan como si fueran genetistas, oncólogos y ginecólogos. Entonces tienen que saber que los resultados los tiene que interpretar un médico especialista para que les dé el mayor beneficio posible. Así es. Y no todas las pruebas son diagnósticas, porque también tenemos un momento así de ChatGPT, de gimnasios, de centros de nutrición, donde se ofrecen pruebas de estudios genéticos, pero que no tienen validez de diagnóstico. Son orientadores, ¿no? Generalmente están basados en decir qué proporción de nuestros genes pertenecen a un grupo de población. Por ejemplo, personas de Europa o africanas, o qué tan judíos, ¿no? somos. Pero de manera indirecta nos pueden dar como cierta información sobre genes que tienen que ver con cáncer, con diabetes, con hipertensión, pero que no tienen una interpretación de un diagnóstico. Pero, doctor, ahorita que ya le llegó la paciente con
la mamá con cáncer de mama y quieren saber si la hija lo tiene, ¿qué prueba es la que usted solicita? En ese momento, dependiendo de los antecedentes, seguramente algo que esté orientado a cáncer de mama, ¿no? Hoy conocemos de esos 20,000, 100, 20 que son los más frecuentes que tienen que ver con cáncer de mama. 2 son los protagonistas, se llaman BRCA1 y BRCA2, por en inglés las siglas de breast cancer, y son los 2 genes más estudiados en el mundo. Y no es al azar. Son los 2 más estudiados porque, como ya escuchamos, el efecto Angelina Jolie hizo que las mujeres estuvieran como mucho más atentas, las mujeres estuviéramos también con un mayor valor respecto a tomar este tipo de decisiones, pero el efecto también se refiere a que desafortunadamente se hicieron muchas cirugías que no tuvieron una justificación porque no había detrás una valoración médica, un estudio genético, sino este miedo, esta ansiedad, llegar y decir, es que yo ya no puedo con esta posibilidad de que a lo mejor tengo más riesgo, retírenme las mamas. Y eso, médicamente, sabemos que no es un camino correcto. No, y es que pasa muy frecuentemente en nuestra área específicamente, porque no creo que la gente llega y diga, quítenme la tiroides y quítenme el intestino y quítenme porque me puede dar riesgo de cáncer, pero en las mujeres se dice, ¿sabes qué? Es que a mi mamá le dio cáncer de ovario o de endometrio, entonces quiero que me lo quiten y quiero también que me quiten, o sea, en ginecología sí lo piden, claro. Sí piden ese tipo de tratamientos y le decimos, a ver, tranquilos, vámonos por partes, y aquí viene la parte que la genetista nos va a poder auxiliar entre si vale la pena que hagamos todos estos estudios porque una persona salió positiva, no justifica siempre hacer el estudio. Claro. ¿No? Y entonces ya vamos a hablar del escenario en el que la paciente ya tiene el diagnóstico. O sea, recuerden que capítulos anteriores platicábamos, ya hay un estudio de mastografía que está alterado, ya tenemos una radióloga que hizo la biopsia, ya tenemos un tejido y ese tejido es una prueba inicial. Se hace una prueba inicial que le llega al doctor. Bueno, le llega específicamente la patóloga, dice, ¿sabes qué? Bueno, nos dice a nosotras, ¿cómo te llega ese estudio a ti? Por ejemplo, a mí me marca la doctora y me dice, tenemos un positivo a cáncer. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un positivo a cáncer, nosotros vemos, bueno, yo lo que hago es tratar de pedir los primeros estudios como tomografías, resonancias, PET, para que vayamos adelantando y cuando ellas ya lleguen al oncólogo tengan un panorama de si es un cáncer que está localizado, si es un cáncer que ya se fue a ganglios o incluso a otros órganos a distancia, para que el doctor oncólogo les pueda ofrecer un tratamiento oportuno. Pero fíjense, cuando nos llega la biopsia de mama, la patóloga me dice, necesitamos hacer otros estudios, porque lo primero que sabemos es que no sabemos en realidad qué es cáncer. La bolita la vamos a estudiar y entonces la doctora, si es algo benigno, ahí se acaba, pero si viene algo de cáncer, la doctora empieza a hacer esos estudios que, ¿cómo se llaman, doctor? Bueno, eso le llamamos nosotros inmunohistoquímica. ¿Qué significa esto? Yo siempre cuando platico con las pacientes les digo ¿qué estímulos provocaron para que las células pudieran crecer y proliferar? Es importante mencionarlo porque siempre les digo, es como ir al cardiólogo y decir estoy enfermo del corazón. Igual para mí, cuando una paciente llega con el diagnóstico de un cáncer de mama por una biopsia, es de una manera muy general, muy básica. Necesito tener más información. Y esa información la obtengo a través de la inmunohistoquímica. Ahí medimos 4 parámetros importantes: receptor de estrógenos, receptor de progesterona. Hay algunas pacientes que sus tumores se estimulan a través de estas hormonas para el crecimiento y la proliferación celular. El tercero sería HER2, que también es una proteína que todos tenemos y que se encarga de la proliferación y crecimiento celular. En algunas pacientes esta proteína se puede estar sobreexpresada más de lo normal y eso puede incrementar la probabilidad de tener un cáncer más agresivo. Y por último, una proteína que también valoramos que se llama Ki67, que nos habla de la velocidad de proliferación. Saber esta información es básica. Yo les digo que a partir del año 2000 llegamos a una era en la que sabemos y le ponemos el nombre y el apellido al cáncer. Y es importante por 2 razones. Primera, pronóstico. Me sirve para saber qué tan bien o cómo le va a ir a la paciente a futuro, 5, 10, 15, 20 años. Eso va de la mano con la agresividad de la enfermedad. Y 2, obviamente, el tratamiento. No se trata de la misma forma los tumores que son hormonosensibles o que dependen de este estímulo hormonal
que las pacientes que tienen un estímulo por HER2 o que no tienen ninguno de los tres, que eso le llamamos triples negativos. Entonces, esta información es básica y lo más importante es que se requiere antes de cualquier tratamiento. Llámese quimioterapia, cirugía o radioterapia, es importante que el oncólogo tenga esa información, el nombre y el apellido. Exacto. Entonces, ya una vez que nosotros sabemos que esta bolita es mala, necesitamos saber más información para que el doctor pueda dirigir los tratamientos, porque vamos a pensar el escenario que no sabemos que es hormonodependiente. Entonces, si te da un tratamiento para el HER, ¿no? Pues obviamente no le va a dar y no te vas a curar porque no es un tratamiento dirigido. Entonces, aunque son palabras que estábamos tratando de ver cómo les íbamos a explicar el tema, porque el tema se llama biomarcadores moleculares, pues obviamente es difícil explicarlo, pero para las mujeres que van a vivir esta enfermedad va a ser fundamental porque es ponerle nombre, apellido a tu enfermedad y cuál va a ser el tratamiento, pero no solo el tratamiento, sino la parte del pronóstico. Porque imagínate, lo que más queremos saber es cómo te va a ir con eso. ¿Te vas a curar? ¿No te vas a curar? ¿Cuál es el porcentaje en el que te vas a curar? Va a ser fundamental. De hecho, es muy común que en la consulta la gran mayoría de las pacientes traten de compararse con otras pacientes, ¿no? Es que tengo una conocida que tuvo cáncer de mama y primero la operaron o primero le dieron quimioterapia o tuvo un pronóstico de este tipo. Y lo primero que les digo es nunca te compares. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cada cáncer de mama es diferente, ¿no? Hoy sabemos que al menos podemos tener 5 tipos, pero hay subtipos de los subtipos, ¿no? Entonces es importante no compararse porque el tratamiento cambia y el pronóstico también. Esto que dijo fue fundamental porque nos abrió el panorama de que sí pasa esto, que nos llegan a la consulta. Incluso uno de los motivos por los que llegan, oye, ¿sabes qué? Es que a mi tía la acaban de diagnosticar de cáncer de mama y pues yo vengo a revisarla. Y la verdad es que es muy triste que la gente pues venga en estas circunstancias y que no podamos hacer algo más como preventivo. Por eso estamos aquí, para platicar de que debemos de perderle el miedo a estos estudios porque nos va a ayudar a salvar nuestra vida. Eso es realmente fundamental. Y platicábamos en otros capítulos que si hacemos un diagnóstico oportuno, la sobrevida hoy en día sobre cáncer de mama es muy alta y a veces hablan los tratamientos. ¿Cuál sería este porcentaje, doctor? Bueno, va a depender justamente de qué tipo de cáncer de mama, pero bueno, ya en la actualidad tenemos muy buenos pronósticos en etapas muy tempranas, incluso en los subtipos que considerábamos agresivos como el HER2. Exacto. Cuando se diagnostica de forma temprana, ya en la actualidad tenemos información para dar tratamientos menos agresivos y con un pronóstico en etapas 1, por ejemplo, de más del 94%, ¿no? No, es buenísima esta cifra. Justamente de estos buenos pronósticos que tenemos en etapas tempranas como es la etapa 1, sabemos que las etapas metastásicas, las etapas clínicas 4 también ha cambiado. El pronóstico de supervivencia de las pacientes se ha extendido a más de 5 años con los nuevos tratamientos. Entonces, es importante conocer, ¿no?, el nombre y el apellido. Sí, hay una tablita muy importante que la pueden encontrar en internet y entonces te pone, por ejemplo, si a ti te detectan en la etapa 1, es decir, que solo está en la mama, no ha ido al ganglio, no ha ido a la axila, te va a ir así. Entonces, en esta parte lo que dice el doctor es que en la última etapa, en la etapa donde ya está pues más avanzado este cáncer, pues la sobrevida en estas tablitas era muy baja. Y lo que está diciendo el doctor es que hoy en día el pronóstico y las cosas han cambiado, la ciencia ha avanzado tanto que les va muy bien a las pacientes. Así es. Lo que yo les recomendaría a todas las pacientes que nos están viendo, bueno, a todas las mujeres y también a los hombres, específicamente en cáncer de mama, mucho más dirigido hacia la mujer, es vayan al ginecólogo, vayan al menos una vez al año, aunque no tengan ninguna molestia. Es importante que platiquen con su familia para que cuando lleguen con nosotros a la consulta y nosotros les preguntemos, oigan, ¿quién en tu familia tiene cáncer? Ustedes sepan quién tuvo cáncer, qué tipo de cáncer, porque es bastante común que dicen, es que sí, mi abuelita tenía de algo, pero no me acuerdo qué, y le voy a preguntar, y ahí tal vez ya perdimos una oportunidad. Entonces es importante que conozcan su historia familiar, que lo platiquen con sus tías, con sus hermanas. Oye, alguien tiene diagnóstico, vamos todas a revisarnos, y aunque no sea el caso, como les decíamos, el cáncer muchas veces no se ve, no duele, no se siente, entonces siempre hay que prevenir y esto se hace acudiendo a un chequeo anual. La historia tuya y la historia de tu familia es crucial. No hay que temerle, hay que acercarnos con la confianza de si lo encontramos de manera temprano, tiene una opción de tratamientos muy efectivos y de un buen pronóstico. Hoy en día la genética nos está dando la oportunidad de entender cómo se originaron las enfermedades. Entonces,
otra cuestión fundamental es pregunta. Si tú tienes dudas de qué es lo que te está pasando, de por qué te van a hacer un estudio, de por qué tienes que ir con otro especialista, no te quedes con esa duda. Nosotros, tus médicos, estamos justo para eso, para explicarte. Como genetista, mi trabajo va a ser explicarte lo más detallado y lo más necesario a los ejemplos que sean necesarios para que tú lo logres entender. Pero eso también es fundamental que lo hagas con cualquiera de los médicos con los que estás acudiendo para que entonces le veas un sentido al tratamiento que recibes y a las opciones que tienes para que se te detecte a tiempo cualquier enfermedad. Y bueno, finalmente a mí me gustaría enfatizar esta parte con las pacientes que nos están viendo si fueron recientemente diagnosticadas con cáncer de mama o conocen algún familiar con cáncer de mama, que no olviden no compararse con otras pacientes, porque ya platicamos que hay diferentes tipos de cáncer de mama, cada uno con un pronóstico y un tratamiento diferente. Yo las invitaría a platicar con sus médicos, con sus ginecólogos, sus oncólogos, sus genetistas, sobre qué tipo, qué subtipo y qué opciones de tratamiento tienen. Pues gracias por estar hoy con nosotros en otro capítulo más de tu podcast Más Allá del Cáncer. Nos vemos en otro siguiente capítulo.